Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al diputado Fitzgerald Cantero Piali de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación, Daniel. Un gusto volver a estar en este espacio. Bueno, con mucho gusto lo recibimos. ¿Se toma vacaciones? ¿En qué momento? En unos días, algunos días. Nos vamos a descansar un poquito. Bueno, muy bien. Se necesita para este año tan sí, particular. Es cierto, porque después, bueno, habrá que cargar baterías para afrontar un año complicado. Sí. ¿La interna partidaria ya está resuelta, diputado? Bueno, yo creo que los partidos hay que jugarlos. Nada puede darse por sentado, en política mucho menos. Aún con estas diferencias notorias que aparecen en las encuestas sobre la interna colorada. Sí, las encuestas son un fenómeno del momento. Quienes estudiamos estas cosas sabemos que la encuesta te muestra una foto de ese momento y por supuesto que lo que dice la encuesta hay que confirmarlo en las urnas. La mejor encuesta va a ser el 1 de junio. El 1 de junio. Exacto. Elecciones que no son obligatorias, que allí hay que manifestar la voluntad de ir. ¿Y cómo se asume el desafío de seducir al Colorado a que vaya a una instancia que aparece como resuelta? Claro, justamente convenciendo en que nada está resuelto. Parece que los colorados tienen que ir a votar al partido, votar por el candidato que deseen. Nosotros, por supuesto, vamos a querer que vayan a votar a Pedro Bordaberry y de ese modo confirmar lo que a priori se ve, se vislumbra, que es que Pedro se va a quedar con la candidatura del partido, pero eso lo tiene que confirmar la gente votando, y para eso nosotros tenemos que trabajar muchísimo para hacer ese convencimiento, porque justamente como no es una elección obligatoria, dificulta mucho más. Tuvimos en el Parlamento la, digamos, perspicacia de adelantar la elección para el Mundial. Claro. Imagínese en el medio del Mundial una elección interna no obligatoria, no hubiera nadie a votar. Por lo menos la adelantamos unos días y va a ser 9 días antes del Mundial. Ahora, eso de todos modos implica que tengamos que trabajar muchísimo para convencer a la gente que es importante que vaya a votar a nuestra interna, que es importante que se consolide claramente el liderazgo de Pedro en el partido y su candidatura hacia octubre, y además tener la mayor cantidad de votos posible, porque también se dirimen las cuestiones internas del partido, la vida interna. Y además, en el caso de Vamos Uruguay, cómo se conforman las listas para el Parlamento en octubre. Bueno, claro, se vislumbra allí un elemento clave para conformar la fórmula, por ejemplo. También. Supongo. También. Cantero, y por ejemplo, el Partido Colorado no es ajeno a esta realidad que viven todos los partidos del país, la crisis de militancia. Sin duda, creo que es a nivel mundial, hay una crisis de militancia, una apatía hacia la política, y es un desafío mayor para todos los que hacemos política. O sea, que dificulta más todavía la instancia del 1 de junio. Exactamente, entonces creo que allí tenemos además un desafío adicional, que es el de convencer a nuestros conciudadanos de la importancia que tiene que ejerzan su derecho y su obligación. Si bien esta elección interna no es obligatoria, sí la obligación que tenemos todos los ciudadanos de elegir. Porque el momento que se va a la urna y se elige por una autoridad, los ciudadanos estamos gobernando. Y de esa manera me parece que ese desafío y esa dificultad la tenemos todos los partidos, y no le hace bien al sistema político, no le hace bien a la democracia. Desde ya. Bueno, hoy la Corte Electoral estará determinando, decidiendo que se valide al Partido de la Concertación como grupo que va a disputar las elecciones en Montevideo. El otro día el presidente de la Cámara me decía acá, en una entrevista, que es un modelo perfectamente aplicable a otros departamentos. ¿Comparte esa visión? Sí, por supuesto. Además, como cuando quede validado esto, si es hoy que la Corte Electoral lo va a confirmar, el partido es de carácter nacional. Por lo tanto, todos aquellos departamentos que estén en condiciones de poder llegar a entendimientos como hemos llegado en Montevideo, lo pueden hacer perfectamente. Nosotros tenemos un proceso interno que, como fue notorio el año pasado, tuvimos que ir a una convención nacional donde se discutió una votación en todo el país, con una amplísima votación a favor de los convencionales. Si hay otros departamentos que tienen la necesidad, entienden que es importante usar esa herramienta, tenemos que volver a la convención y resolverlo de esa manera, lo cual sería además más fácil de lo que fue el año pasado, porque ya está bastante adelantada la discusión. Bueno, usted es un estudioso de la política y ¿considera que este acaso es el primer punto o la semilla para que el movimiento sea mucho más nacional? Porque se había señalado en principio que era exclusivamente supeditado o circunscripto a Montevideo, pero parece que no es así. O sea, esto va rumbo a ese bipartidismo.
Frente Amplio por un lado, partidos fundacionales por otro. Yo creo que no. En la política del Uruguay el bipartidismo ha funcionado poco, incluso antes del año 71, porque los partidos políticos en Uruguay siempre se han manejado a través de sectores. Los sectores partidarios son muy importantes y a veces trasvasan, y muchas veces trasvasan las barreras del propio partido, y hay más coincidencias entre un sector de un partido y con otro sector de otro partido que con el mismo compañero de ruta. De ese modo creo que en realidad lo que va a ocurrir en todo caso es una experiencia de gestión departamental que es muy distinta a la gestión nacional, que es muy distinta. A veces se nos pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser que los intendentes colorados acuerdan con Mujica ¿no? Bueno, el caso de Germán Coutinho, por ejemplo. Coutinho, en Marno Osorio, en el caso de nuestro partido. También. Ahora, también los intendentes del Partido Nacional. Bueno, porque tienen una visión que es la visión de tratar de solucionar los problemas que tienen en el ámbito local, y por supuesto que tienen que sentarse a conversar con el Poder Ejecutivo y acordar. De ese modo está claramente diferenciado lo que es una elección departamental de una elección nacional. Yo esto lo veo quizás como una experiencia para algunos departamentos que pueda ser útil, que pueda ser exitosa o no, porque esto tampoco asegura que Montevideo se vaya a ganar. Nosotros creemos que hay buenas perspectivas y chances de ganar. Ahora, tampoco está asegurado y hay que ir a confirmarlo en las urnas. Bueno. Pero no que lleguemos a un bipartidismo en el mediano y largo plazo no lo veo. Porque hubiera sido también como un engaño, ¿no? Decirle a la gente, miren que esto es una experiencia solo para Montevideo, después amplificarlo a todo el país y conformar esos polos que parecen cada vez más notorios. Pero ¿sabes una cosa, Daniel? Sí. La gente hace esa evaluación. Nosotros tenemos que tener muy claro la inteligencia que tiene el pueblo. Y en muchísimos departamentos, usted citaba a nuestro compañero Germán Coutinho, en Salto la gente hizo ese corrimiento. Claro. No hubo un acuerdo entre partidos de decir, bueno, vamos a votar a Coutinho que está mejor para ganarle a Fonticelli. No, la gente fue y dijo, este hombre me gusta para que gobierne mi departamento, fueron y lo votaron. Y lo mismo ocurrió con otros partidos en otros departamentos. Bueno, muy bien. Vamos a seguir avanzando sobre estas cuestiones electorales, seguramente hay bastante tiempo por delante. De hecho, también se mencionó por parte, y para ponerle punto final a este asunto, se mencionó por parte de Cardoso en su momento, de Germán, que había departamentos que claramente deberían ir en esa dirección. Mencionó Canelones, Maldonado y Rocha. ¿Usted comparte esa mirada? Sí, comparto, y creo que además hay compañeros de otros departamentos que también ven con buenos ojos la posibilidad de acordar. Correcto. ¿Uruguay va en rumbo de coalición? Con esto de las mayorías parlamentarias comprometidas, con la posibilidad de que el Frente Amplio gane, pero seguramente comprometiendo esa chance desde el punto de vista parlamentario. Yo creo que Uruguay siempre ha trabajado en base a la coparticipación, y desde el siglo XIX, a pesar de las cruentas batallas que había entre los bandos blancos y colorados y después los partidos casi al final de ese siglo, siempre se trabajó y siempre se gobernó bajo formatos de coparticipación o coalición. Creo que sí, lógicamente, y es natural. Los gobiernos del Frente Amplio, estos dos, que han tenido mayorías parlamentarias, han trabajado bajo el formato de la coalición. O cuando cambia un ministro, ayer tuvo acá a nuestro ex colega Bayardi, sale el ministro de la vertiente, entra otro ministro de la vertiente. Entonces, evidentemente hay un trabajo que tiene que ser de coalición, porque el presidente, sea quien sea el que esté sentado en el Ejecutivo, necesita asegurarse los votos en el Parlamento, y por lo tanto todo el tiempo tiene que estar negociando. Volvemos a los sectores, ver cómo lleva adelante sus leyes. Bueno, muy bien. Ha abrazado esta causa contra la minera Aratirí, convocando... ¿Es contra la minera específicamente o es contra la mega minería metalífera a cielo abierto? Es contra la mega minería metalífera a cielo abierto. Claramente la papeleta que invita a firmar para que haya un plebiscito así lo establece. Por supuesto que no se puede hablar de esto si no se habla de Aratirí, si no se habla de lo que es la ley. Pero sin duda que lo que se procura, y esto es bueno señalar que nació de organizaciones ambientalistas que están llevando adelante esto, lo que se procura es que se instale el debate sobre este tema. Bien, usted menciona específicamente el componente ambientalista que hay detrás de la iniciativa. Sí. ¿Esto es para ahuyentar aquellas dudas respecto a que se trate de un tema meramente electoral? Mire... ¿O también lo es? A ver, yo creo que todo lo que nosotros hacemos, actores políticos, es político, en primer lugar. Político, sí. Sin duda. El asunto es cuando se transforma en meramente electoral. Segundo punto. En este año, creo que toda acción de cualquier actor político va a ser mirada con ojos electorales. Es lógico, es natural y está bien que así sea. Tercera cosa. La movida que hace Canteros por un tema electoral, yo creo que claramente hay algunos aspectos que señalan lo contrario. Por ejemplo,
salió una encuesta de Cifra en el mes de diciembre, donde dice que el 55% de los uruguayos está a favor de Aratirí y el 23% en contra. Si miráramos solo lo electoral y miramos eso, nos quedamos quietitos, no hacemos nada y no asumimos ningún costo. Primera cosa. Segunda cosa, vemos que además en lo que es una reforma constitucional, lo que implique lo que se necesita para eso. Como ustedes saben, la audiencia sabe, para poder instalar un mecanismo de plebiscito se requiere el 10% de los habilitados a votar, más o menos unos 250.000 ciudadanos. Que además hay un proceso de descarte natural, que requiere que se reúnan por ahí unas 300.000 firmas para decir, bueno, esto sale. Ahora, el plazo vence el 26 de abril, la presentación de esas firmas para que se pueda votar en octubre de este año. De ese modo, al día de hoy, si los ambientalistas que están liderando esto dijeran, tenemos 200.000 firmas, 220.000 firmas, viene Cantero y se sube al carro, bueno, se viene a subir al carro electoral. Pero hay apenas unas 10.000. Acaban de anunciar que tienen unas 10.000, entonces va a ser tremendamente difícil poder llegar de aquí al 26 de abril con esas 300.000 firmas seguras para que se pueda convalidar la iniciativa, que además tiene como un elemento operativo muy importante, es que la firma tiene que ser muy parecida a la de la credencial, un montón de cuestiones que observa la Corte Electoral como corresponde. Está bien. Ahora, diputado, ¿cómo influye o cómo debe observarse el hecho de que el 20 de enero se haya fijado por parte del Poder Ejecutivo como plazo máximo para la firma de este acuerdo de cooperación, acuerdo de inversión con Aratirí? Sí, es muy sintomático de lo que es este gobierno. Fíjese que hoy en el Semanario Búsqueda publica una nota extensa sobre la interna de la Dinama, digamos, ¿no? Sobre los problemas internos, estructurales que tiene la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Dirección Nacional de Medio Ambiente que debe convalidar todos los proyectos, dando las autorizaciones ambientales, y no lo tiene. Fíjese además que no solamente se va a firmar el 20 de enero sin la autorización de la Dinama, sino que este contrato que el gobierno quiere firmar con Aratirí se iba a firmar en diciembre. Y según trascendió en los medios de comunicación, y no fue desmentido por ningún actor de gobierno, no se firmó por la salida abrupta del ministro Lorenzo por su pedido de apresamiento por Pluna. Se trasladó al 20 de enero por esa razón. Y además se dice por parte del secretario de la Presidencia que van a estudiar si hacen público o no los términos del contrato. Sí, allí rige una cláusula de confidencialidad. Pero la confidencialidad no puede regir para lo que es... Asuntos ambientales. Asuntos ambientales y fiscales. Y fiscales. Como bien lo ha señalado además, permítame, sí, claro, el senador Pasquet, que en la Comisión Permanente está reclamando justamente que el gobierno informe sobre estos términos del contrato que son muy importantes, bien, pero que además no puede en ningún caso firmarse sin la autorización de Dinama. Correcto. Ustedes entienden que es un modo de presión sobre la Dinama, aquello que en algún momento se había denunciado, que el propio director de la Dinama había advertido que se sentía presionado todo el tiempo. Exactamente. Además, fíjese los problemas que ha venido teniendo esa dirección. Lo que dice el presidente Mujica hoy en el Semanario Búsqueda, de cómo debe fortalecer a la Dinama. Pasaron tanto tiempo, tanto presupuesto, rendición de cuentas, y no lo hizo, o lo hizo por vía indirecta, porque los funcionarios lo que reclaman, los funcionarios de Dinama dicen, nos contratan gente por afuera que viene a ganar más que nosotros, que no son controlados, claro, y se usa eso como excusa para dar una autorización ambiental, para firmar un contrato sin autorización ambiental. No correspondería, no debería ser. Si recuerdo bien, se habla de, por ejemplo, la solicitud de Aratirí implica 8 volúmenes de 1000 hojas cada uno y con algo así como 16 anexos que están siendo estudiados por 3 técnicos. Exacto, pero eso no puede ser excusa para firmar un contrato sin que la Dinama se expida. Desde ya, o sea que ahí la carreta y los bueyes claramente se establecen. Lo que pasa es que con este gobierno lo político está por encima de lo jurídico y se puede esperar cualquier cosa. Bueno, estaremos a la espera de eso. De cualquier manera, allí también ustedes han advertido la posibilidad de que a través de un artículo, que es inconstitucional la ley por al amparo del artículo 47. Exactamente, la reforma del año 2004, que la ciudadanía se expidió, votó y estableció que los recursos acuáticos y naturales deben ser preservados y que no se puede implementar en ninguna parte del territorio un emprendimiento que vaya en contra de eso, y claramente no está claro que Aratirí no tenga un impacto ambiental. ¿Cuáles son sus principales dudas sobre Aratirí? Porque de hecho los ambientalistas han dicho que es una empresa que especula en el mundo y que de hecho no tiene tampoco muchos antecedentes en este tipo de iniciativas. Es muy parecida al caso Leadgate. Cuando uno empieza a mirar lo que es Aratirí,
se alarma de la comparación que tiene con lo que fue Leadgate y Pluna, ¿no? ¿Comparte lo que dice el senador Sergio Abreu, por ejemplo? Sí, lo habíamos dicho nosotros en diciembre, cuando empezamos a manifestarnos públicamente de cómo llevar adelante este plebiscito. Claramente, una empresa que se formó hace muy poco tiempo, que además no tiene ninguna garantía del Estado, que luego que extraiga el mineral haya ningún tipo. Primero, no hay en lo que es el proyecto de Aratirí un cierre estricto de los gigantescos pozos que van a quedar. Hay una cantidad además de dudas que tienen que ver con cuestiones muy importantes, como por ejemplo el famoso mineroducto. Fíjese que el mineroducto y el puerto se mueve según el puerto de Aguas Profundas. Un día está en la Angostura, ahora está en el Palenque, o el puerto de Aguas Profundas se mueve según Aratirí, o Aratirí se mueve según el puerto de Aguas Profundas. Eso demuestra, además, con cláusulas que aparentemente no van a ser públicas, demuestra que hay cosas que realmente no conocemos y que está mal el que el gobierno no las informe. Fíjese además, y un apunte sobre lo que hablábamos de la Dinama, que esta administración, y recuerdo, si mal no recuerdo, fue en febrero de 2012, Mujica reunido en Suárez con su bancada, largaron la idea, que después no concretaron, de pasar la Dinama a OPP. ¿tá? Y allí juntaban la cola con la cabeza. Porque en este emprendimiento de Aratirí el Estado es juez y parte, es socio de la empresa. Y además el encargado de vigilarla. Y fíjese si estuviera en la OPP, que es además en presidencia donde se va a firmar el contrato con Aratirí, y si tuvieran la Dinama en OPP sin control parlamentario, era un pase libre. Ahora, aún hoy, teniendo a la Dinama dentro del Ministerio de Vivienda como está, nosotros creemos, ya estaba en nuestro programa del año 2009 y seguramente esté en el programa de este año, la posibilidad de que haya un ministerio ambiental dedicado a esto. Fíjese que aún estando hoy en el Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo firma contratos sin ninguna autorización. Bien, algunos colegas suyos del oficialismo han dicho que se está imponiendo el miedo por parte de algunos sectores de la oposición. Recuerdo cuando estuvo el presidente Valle aquí, decía que había un pueblo levantado en armas, poco menos, porque un camionero le había transmitido que en Tupambaé la gente estaba escandalizada y realmente estaba dispuesta a ir a los extremos. ¿Observaron esas declaraciones como válidas? ¿Comprobaron alguna de estas situaciones que parecen tan graves? Sí, yo estuve hace un tiempo por esa zona y hay de todo. Hay gente que está obviamente muy en contra Pero no es un pueblo levantado en armas, claramente. Digo, a ver, uno lo que percibe allí es gente que está muy en contra del emprendimiento, pero a su vez hay gente que está muy a favor, porque evidentemente esto ha generado determinadas actividades que para alguna gente es positivo. Entonces, a mí lo que me parece es claramente sobre la acusación de que se quieren levantar fantasmas o asustar a la gente, lo que opino, me parece que es lo mejor, es que haya una consulta, haya un plebiscito, como se propone, y que sean todos los ciudadanos, en un tema ambiental, que además va a estar en la agenda de todos los candidatos a la presidencia de la República, que va a estar en todos los programas, que ya ha estado en todos los programas y que va a volver a estar, que tiene un impacto como el que va a tener Aratirí, si es que se concreta, que va a comprometer las futuras generaciones, que tiene un impacto importante en el medio ambiente, algunos de ellos irreversibles, ¿cómo no lo vamos a discutir todos los uruguayos? ¿Cómo no vamos a ir a una consulta donde todos los ciudadanos resolvamos? Yo no agito fantasmas, lo que digo es, démosle la posibilidad a los ciudadanos que se informen, que debatan y que resuelvan. Está bien. Finalmente también desde el oficialismo se señala, bueno, pero Aratirí o los proyectos de megaminería conforman un 0,6% de la tierra productiva. Entre tanto, actividades como la forestación y la soja ocupan bastante más, un 8% en cada caso. Sí, bueno, creo que todas las actividades, sea la que sean y en proporción a lo que ocupen o no, deben ser controladas y deben ser claramente y estrictamente controladas por quien gobierna esa área, que es la Dinama, de manera de poder llevar adelante los emprendimientos con el mayor control y la tranquilidad para la gente. A la prueba está lo que está pasando con el agua, que nunca en otro país había pasado, que se han fallado en los controles y se ha fallado sobre todo en la fiscalización del uso de determinadas de esas herramientas productivas. Bien, le quiero agradecer, diputado, por sus minutos aquí esta mañana. Algunos otros temas que lo tienen usted también involucrado. De hecho, ha pedido especialmente que el ministro de Transporte informe sobre algunas refacciones en su oficina y los viajes. ¿Ha recibido respuesta? Todavía no, espero que lo haga. Creo que si bien hay una situación
general de viajes en el gabinete, a pesar de que el presidente ha llevado adelante una prédica de que sus ministros no viajen. Realmente es un gabinete muy viajero este. El ministro Pintado, además, en el pleno proceso y liquidación de Pluna y con todos estos capítulos que vimos de esta novela espantosa, ha realizado algunos viajes que queremos saber a qué se debieron, cuáles fueron la justificación, con quién fue y cuánto gastó. Y además una remodelación en su despacho que entendemos, bueno, queremos saber si realmente es necesario. Yo creo que el ministro Pintado debe abandonar el gabinete. Claramente Mujica debería rápidamente sustituirlo porque no solamente tiene la misma responsabilidad política que Lorenzo y Caloia en todo el tema Pluna, sino que además, bueno, en el medio de esta comedia ha tenido estas actitudes. Bueno, añadido a esto está también el debate que se estará dando sobre la derogación del artículo 162, del abuso de funciones. Exactamente. ¿Y allí usted qué posición ha adoptado? Mire, nosotros venimos trabajando con el diputado Cersósimo en la Comisión de Constitución y Códigos y se venían votando algunos artículos. La comisión está citada para el 4 de febrero para volver a tratarlos. Tenemos que juntarnos y evaluarlo, porque evidentemente... ¿Pero están de acuerdo, o por lo menos parece que está bastante generalizado el concepto de que hay que derogarlo? Lo que ocurre es que, primero, en mi opinión, me parece que la derogación debería además ser sustituida por algo, porque evidentemente quien está en el Estado tiene que hacer lo que dice la ley y no puede no hacer lo que la ley no dice. Ahora, debería buscarse alguna fórmula que sea preciso, porque lo que se le cuestiona por parte de los abogados, de los penalistas, es que no es preciso ese delito. Permite gran discrecionalidad. Exacto, entonces quizás haya que precisarlo, pero además tenemos que evaluar a la luz de lo que es pedidos de procesamiento, porque evidentemente cuando uno legisla tiene que ver cuál es la realidad y la oportunidad y la conveniencia de hacerlo. Entonces bueno, tendremos que discutir nuevamente al interior de nuestra bancada cómo vamos a llevar adelante este tema. Muchas gracias por estos minutos. A usted y a las órdenes. El señor diputado Fitzgerald Cantero Piali estuvo con nosotros, de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Pausa y seguimos adelante en Telemundo.